Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Y bueno, como Marcelo bien decía, y en la alabanza que hablaba sobre Zaqueo, ¿no? Que uno tiene que, hay un precio por pagar. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos un precio por pagar. El precio máximo lo pagó el Señor Jesús en la cruz, pero nosotros acá, en la tierra, en esta vida que Dios nos da, hay algo que tenemos que pagar. No es fácil, digamos. No es tan fácil como algunos la pintan, ¿no? Porque vieron, hay algunos que como que alivianan el mensaje, y en realidad el mensaje siempre fue el mismo. Siempre fue el mismo. Y el mensaje es que tenés que tomar la cruz de Cristo, ¿no? No es que Dios te bendice, obviamente Dios te bendice, pero por sobre todo uno tiene que tomar la cruz de Cristo, ¿eh? Tenemos que encarnar la cruz de Cristo en nuestra vida. Y encarnar la cruz de Cristo es negarnos a nosotros mismos. Cuando yo me veo a mí mismo en el espejo, me doy cuenta que todavía tengo que negarme mucho más. Mucho más tengo que negarme. Hay cosas que tienen que ser ajustadas, cambiadas, para que Dios se glorifique a través de mi vida. Porque ese es el propósito por el cual estamos aquí. Para glorificar a Dios. No estamos aquí en la tierra para ser felices, con dinero, famosos. No. Ahora, si Dios te bendice, gloria a Dios, ¿no? Pero Dios no te va a dejar pasar hambre. Eso seguro. Porque Dios es justo. Y ningún padre, mirando la necesidad del hijo, no le va a dar lo necesario, ¿no? Es así. Y Dios, que es el Padre por excelencia, de la misma manera nos bendice conforme a lo que nosotros necesitamos, no a lo que nosotros queremos. Porque no siempre, ustedes imagínense, como padre uno le da todo lo que el hijo quiere, y no, va a salir, ¿cómo es? Todo lleno de caries. Diabetes, ¿no? O sea, Dios nos da lo necesario, lo que nosotros necesitamos, cada uno. Así que bueno, y hay algo importante que tenemos que saber, que es lo que Dios puso, y a través de Jesús, que es nuestro maestro, y que fue, a él le llamaban rabí, ¿se acuerdan? En el tiempo en el que él vivió, muchos le llamaban rabí, que significaba maestro. Y a los que les llamaban rabí era porque eran maestros, y aparte cuando uno es maestro tiene alumnos, ¿no? En ese momento se le decía discípulos. Entonces bueno, yo algo sé de eso porque soy profesor y no soy rabí, soy maestro, profesor. Entonces tengo alumnos, algunos me salen más o menos, otros me salen mejor. Pero bueno, Rabí era el título del Señor, ¿eh? ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Discipulaba. Más allá de sanar, de echar fuera demonios, de liberar a los cautivos, lo que él hacía era discipulado puro. ¿Y con quién lo practicó ese discipulado? Con los 12. Con esos 12 que él eligió y que estaban más cerca de él, porque ustedes saben que después había unos 70 y después estaban los 120 y así era. Pero había un grupo más acotado que eran los 12 discípulos, que fueron los protagonistas y los que vieron absolutamente todo lo que el Señor Jesús hizo en esta tierra. Vieron todo porque convivían con él. Convivían con él. Así que Jesús, en estos 3 años de ministerio que llevó adelante, desde que el Señor lo llamó, desde que el Padre lo llamó a manifestarse como Hijo de Dios, pasaron 3 años, y en esos 3 años Él se ocupó de discipular a los 12. Entonces, no perdió el tiempo. Estuvo ahí discipulando. Y bueno,
Al principio estuve leyendo un poco, hay un libro que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre la historia de la renovación. Tiempo de restauración, ahí está. Tiempo de restauración se llama ese libro y habla del mover de Dios que ocurrió a fines de la década del 60, que no solamente ocurrió acá en Argentina, sino que ocurrió en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso decimos que fue un mover de Dios. Y de ahí hago un poco de historia porque todos nosotros, ninguno, mejor dicho, hemos vivido ese momento. Ni tampoco hemos vivido lo que continuó, ¿no? En todo este movimiento, sino que yo, por ejemplo, llegué al Señor en el año 97, entonces del 97 en adelante he visto lo que el Señor ha hecho, pero nos cuentan que Dios se ha movido de una manera sobrenatural y extraordinaria en el tiempo en el cual Dios nos visitó. Así que bueno, formamos parte de ese movimiento. Y bueno, en los primeros años de la renovación, Dios le reveló a los pastores tres cosas importantes. Tres temas específicos que tienen que ver con, primero, la adoración. La adoración no es solamente cantar, si bien podemos adorar cantando al Señor, pero la adoración tiene que ver con una vida consagrada a Dios. Vos adorás al Señor en tu trabajo, vos adorás al Señor en tu hogar, adorás al Señor criando a tus hijos, conforme a la voluntad de Dios, adorás en todo momento al Señor. Tenemos que tener una vida de adoración. Y como dice la palabra, que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No lo hagamos así de mala gana, ¿vieron? Es verdad que a veces nos sentimos cansados y queremos como que, bueno, zafar, digamos, de algunas cosas, pero acordate que todo es como para el Señor. Todo, absolutamente todo. Así que bueno, y bueno, esto tenemos que aprender mucho de este tema. Bueno, entonces tenemos que tener una vida de adoración. Y lo segundo fue el señorío de Cristo y el evangelio del reino de Dios. El señorío de Cristo. El señorío, como bien dice la palabra, es que Cristo es nuestro Señor. Nosotros somos sus súbditos y Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. El que gobierna es Él en nuestra vida. Yo no puedo hacer lo que quiero, no puedo hacer lo que se me viene primero a la cabeza. Tengo que preguntar al Señor qué es lo que Él quiere y a través de la palabra ver cuál es la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para no equivocarnos, para no hacer algo que Dios no quiere. Vivir alineados en la voluntad del Señor. Entonces, ese es el señorío de Cristo. Yo soy súbdito de Cristo. Hago lo que Él me manda. Si Él me dice algo, yo lo hago. ¿Y cómo sé qué es lo que, de qué manera yo sé lo que Cristo quiere? Bueno, está acá, escrito en la Biblia. No hay otra revelación más grande que no sea la palabra del Señor. Entonces, nadie puede venir a decir algo distinto a lo que dice la palabra del Señor. Y aprendemos el señorío de Cristo leyendo la palabra del Señor. Amén. Aquellos que hacen lo que el pastor les dice es porque no leen la palabra. Hay que leer la palabra y saber si el pastor está hablando conforme a lo que dice la palabra del Señor o está inventando alguna cosa rara. Así que bueno, lo segundo era el señorío de Cristo y el evangelio del reino de Dios. Vieron que hablan del evangelio, pero no muchos hablan del evangelio del reino de Dios. Al principio de Mateo dice que Cristo vino a implantar el evangelio del reino de Dios. Y cuando hablamos de reino, y lo hemos visto mucho lo hemos escuchado en diferentes oportunidades en el discipulado, el reino es una forma de gobierno. El evangelio del reino de Dios es el gobierno de Dios en la vida de aquellos que han decidido seguirlo. Entonces, hay un reino, si hay un reino, hay un rey. El rey es Cristo.
Cristo tiene que reinar en tu vida. Entonces, el Evangelio del Reino no es ni más ni menos que Cristo gobernando en tu vida. Vos tenés que vivir el reino de Dios. ¿Amén? Qué bueno, que dos hayan dicho amén. Bueno, y lo tercero, el tercer tema, y es el tema que vamos a tocar un poco, es el discipulado. El Señor le reveló a los pastores mayores el discipulado. El discipulado es fundamental. Y si bien luego de venir de Córdoba nos hemos dado cuenta que hemos cometido algunos errores al llevar adelante el discipulado, yo no puedo hablar por Marcelo, pero el discipulado tiene que ser práctico. El discipulado no es intercambiar información, no es adquirir información, porque no es como una materia en el colegio. No es que uno está enseñando historia o matemática y bueno, ya lo sé y bueno, hago la evaluación y me saco un 10. No es así. El discipulado es un discipulado práctico. Por eso hablamos de reino de Dios, por eso hablamos del Evangelio del Reino, porque tiene que ser algo práctico. En nuestra vida tiene que ser práctico. Yo no puedo adquirir y, bueno, queda todo como una teoría. Tiene que ser algo práctico en mi vida. Y yo lo tengo que llevar adelante. No puedo decir que soy discípulo de Cristo si no estoy llevando adelante lo que dice Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, muy bien. Hoy son muchos de los que hablan respecto al discipulado. Algunos le llaman célula, pero son muy pocos los que realmente entienden lo que es el discipulado. Y Cristo, justo lo que habíamos dicho al principio, es el que nos enseña el verdadero discipulado. ¿De qué manera tenemos que llevar adelante el discipulado? ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Todos lo sabemos, ¿no? El versito, el discípulo es aquel que cree lo que el maestro dice y hace lo que el maestro manda. Pero está bien en la teoría. Lo vuelvo a repetir, para aquellos que no saben. El discípulo, nos han enseñado los pastores a repetir esta frase porque realmente conlleva lo que tiene que ver con un discípulo. El discípulo es aquel que cree absolutamente todo lo que el maestro dice y hace lo que el maestro manda. No sé si alguna vez vieron, bueno, hace mucho tiempo, la serie Kung Fu. ¿Vieron la serie Kung Fu? Bueno, algunos no habían nacido. Bueno, en la serie Kung Fu yo tampoco había nacido, lo vi después, en una repetición. Había un muchacho joven norteamericano que no sé por qué llega a China creo que era, ¿no? Bueno, y ahí empieza a entrar en eso de las artes marciales. Bueno, tenía un maestro, él. Le llamaba de una manera, ¿no? Tenía un nombre, ¿no? Su maestro. Bueno. Bueno, la cuestión es la siguiente. Que él era su discípulo, su discípulo. Entonces, él enseñaba y el discípulo hacía lo que el maestro le decía, ¿no? Si había que dar un golpe así, debía que hacerlo. Pero nosotros, que tenemos el maestro por excelencia, de la misma manera tenemos que obedecer. No hay discipulado si no hay obediencia. No es que tenés que obedecerme a mí, tenés que obedecer a Dios y lo que dice su palabra. Y si yo o cualquiera de los hermanos habla de parte de Dios y habla conforme a la voluntad de Dios, también tiene que obedecer, porque lo está diciendo de parte del Señor. Así que bueno, lo vuelvo a repetir, no hay discipulado sin obediencia, hay que obedecer. Y no hay mejor manera de obedecer quitándose esos personalismo que uno tiene, ¿no? Porque uno viene acá al Señor con un montón de cosas. Yo soy de una manera, sin Cristo era de una manera, y todavía estoy despojándome de algunas cosas que tienen que ver con el viejo Hernán. Yo tengo que despojarme de todo eso. No puedo pensar como pensaba antes. Tengo que pensar conforme a los pensamientos de Cristo, porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice la palabra.
vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso le habla sobre los discípulos. Y todos nosotros somos discípulos del Señor, entonces tenemos la mente de Cristo. ¿Lo creen así? ¿Tenemos la mente de Cristo? Bueno, decile a tu hermano, al que está al lado, vos tenés la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, imagínense, es pura. La mente de Cristo siempre tiene pensamientos de bien, no de mal. Pensamientos de bien, así como Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, lo vamos a buscar. La Iglesia Comunidad Cristiana El Refugio te invita a sus días de reuniones los días domingos a las 10 de la mañana en calle Raulíes 7427, Gregorio de la Ferrer. Te invitamos a formar parte de la familia de Dios. San Marcos 16:15. Bueno, dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que dice San Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso le dice Jesús a sus discípulos, que vayan por todo el mundo y que prediquen, ¿qué? El evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Ahora, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta respecto a predicar el evangelio. Yo no puedo predicar el evangelio si mi testimonio de vida no corresponde con un hijo de Dios. Yo tengo que tener un buen testimonio, ¿no? Así que tenemos que ser como la primera iglesia, la iglesia primitiva, que dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué significa tener favor con todo el pueblo? Significa que el pueblo lo veía con buenos ojos. Eran personas de bien, personas correctas, personas que vivían conforme, bueno, por ahí las personas lo sabían o no, vivían conforme a lo que Cristo les mandaba. Y no hay nada mejor que parecerse a Cristo. Aquellos que, vieron, esos intelectuales, aquellos que tienen doctrinas humanas, creen que el evangelio o el cristianismo es una doctrina más. Pero no hay mejor doctrina, sobre todo porque viene del cielo, viene de Dios. No hay mejor doctrina que uno pueda creer que no sea el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque uno beneficia a través de su vida a los demás. Porque la persona que está a tu lado, tu compañero de trabajo, tu compañero de colegio, tu vecino, va a tener confianza en vos porque vos nunca lo vas a defraudar. ¿Y en dónde se puede encontrar eso? Siempre es una lotería. Nunca vas a confiar 100% en alguien si no es verdaderamente un hijo de Dios. Entonces, eso es tener favor con todo el pueblo. Yo tengo que tener favor con mis vecinos. Ellos tienen que saber que pueden confiar en mí. Soy un hijo de Dios. Por eso. No porque solamente soy una buena persona, porque soy un verdadero hijo de Dios. Así que bueno, para predicar el evangelio tenemos que tomar en cuenta esto, el testimonio. Bueno, eso dice Marcos. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Después en Mateo 28 dice lo mismo pero con otras palabras y después es como que lo complementa, ¿no?
Mateo 28, que es por lo general el versículo o el párrafo que nosotros leemos bastante seguido respecto a la gran comisión, a la evangelización, al mandato que Dios le dio a su iglesia, a sus discípulos. Y bueno, vamos a leerlo. Bueno, dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice, yo acá lo tenía subrayado. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es antes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta en este párrafo. Primero, hacer discípulos. Segundo, bautizarlos. Y tercero, enseñarles. Esas son las 3 cosas que tenemos que llevar adelante como iglesia de Cristo. Y Cristo lo puso bien claro. Primero, nos anima a nosotros a creer que Él está por sobre todas las cosas y que si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros labios y hablar de parte del Señor. Ahora, esto de, como decía Maxi, esos temores que vienen a nuestra vida, esos temores que vienen del enemigo, que quiere infundirnos a nosotros temor para no abrir nuestros labios, porque lo que quiere el enemigo, lo que quiere el diablo, a través incluso de los santos, es que ellos no hablen, no abran sus labios. Sembrar temor, sembrar duda. No, pero ¿qué voy a decir? ¿Y cómo le hablo? ¿Y se van a burlar de mí? Todas esas cosas, todos esos pensamientos que quizá en algún momento te habrán ocurrido, vienen del enemigo, no vienen de Dios. Vos en ese momento no razonás que viene del diablo, pero tenemos que razonar de esa manera. Cuando vienen dudas, no vienen de parte del Señor. Ni siquiera vienen de vos, ni de tu carne, vienen del enemigo. Que vienen a sembrarte dudas para que no hagas lo que Dios nos pide a todos los hijos de Dios. Así que bueno, tenemos que hacer discípulos, pero Él nos dice que toda potestad le es dada a Él. Él tiene poder por sobre todas las cosas. Dice, en el cielo, y no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Entonces, tenemos el aval de Dios. Dios nos respalda. Entonces, si vos tenés que creer de esta forma y pensar de esta manera cuando tenés una necesidad delante tuyo, cuando ves que alguien está hablando de algo que te puede dar pie para hablarle parte del Señor. Vos tenés que creer esto. Tenés el respaldo de Dios. Dios me respalda. Eso es lo que tenés que pensar en ese momento. Dios te está respaldando, entonces vos abrís tus labios y Dios, como dice su palabra, lo va a llenar. No es que vos vas a hablar por tu cuenta. ¿Y qué voy a decir? No, Dios va a hablar a través tuyo. Dios, a través de su Espíritu Santo, que te va a utilizar, va a hablar las palabras que Él quiere decirle a esa persona. Así que bueno, tenemos el aval del Señor. Entonces vayamos y hagamos discípulos. Vayamos y hagamos discípulos. Amén. Vamos a decirlo de nuevo, vayamos y hagamos discípulos. Porque el tiempo es corto. No sabemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Solamente Él. Ahora no tenemos que perder el tiempo. No tengo que perder el tiempo. Porque dice que los tiempos son malos. Eso dice la palabra del Señor. Y según vemos, la sociedad y todo lo que está ocurriendo en el mundo, realmente son tiempos malos. Son tiempos en los cuales hay gran necesidad. Entonces, nosotros no podemos perder el tiempo.
Porque sea familiar, vecino, compañero de trabajo, sea quien fuere, se está perdiendo. Y cuando venga el Señor, ¿qué dice? Les quiero decir algo, ¿no? Y me lo quiero decir a mí también. Dios me va a pedir cuentas si transmití a Cristo o si me callé la boca. Y que tenga Dios misericordia de nosotros, ¿no? Pero no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo porque en la maldad se va incrementando en el mundo y cada vez más, y se va acelerando la maldad. Y es una de las señales que están escritas en la Biblia por las cuales sabemos que la venida del Señor está pronta. No sabemos cuándo, porque dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que no sabemos cuánto es el tiempo. No sabemos si por ahí nosotros vamos a llegar a la vejez o no. Pero lo que sí sabemos es que la maldad se va incrementando en este mundo y nosotros como hijos de Dios tenemos que limpiarnos cada vez más. Porque en su palabra dice que el que sea inmundo, sea más inmundo todavía. Y el que sea santo, santifíquese más todavía. ¿Por qué dice esto? Justamente por esto, porque los tiempos son peligrosos. Y nosotros tenemos que santificarnos en el Señor, esperar la venida de Cristo, la venida del Señor que está pronta. Pero bueno, nosotros no somos como los menonitas, ¿Vieron los menonitas? Ellos son cristianos, pero se equivocaron, entendieron mal la palabra. Ellos se alejan completamente de la sociedad y no dejan que nada tecnológico ni nada del mundo entre a su comunidad. Pero ¿y qué pasa con la Gran Comisión? ¿A quién le predican? Es verdad, bueno, tienen que... los primeros discípulos son nuestros hijos, pero ¿y después? Ellos tienen varios discípulos porque suelen tener 7, 8, 9 hijos. Porque bueno, no tienen televisor, no tienen celulares, viven como si fuera la época de 1800, así que imagínense. Es una vida completamente distinta, como paralizada en el tiempo, pero se olvidaron de lo importante. Y eso que yo no sé si tienen la misma Biblia, calculo que sí, pero se olvidaron de la Gran Comisión. No se puede ser luz. Yo no puedo ser luz, es verdad, tengo que ser luz en mi casa, pero tengo que alumbrar en otros aspectos, en otros lugares en los cuales Dios nos pone. Así que bueno, hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios y que queremos ser discípulos de Cristo, el hecho concreto es que yo quiero bautizarme, de que yo he decidido bautizarme, porque el Señor nos mostró a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, que uno tiene que creer, tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse para perdón de pecados. Eso es lo que dice la palabra. Entonces hay pasos a seguir. Yo me tengo que bautizar. Si creí en Cristo, me tengo que bautizar. Y miren, yo les comento, tuve un tiempo con una persona, yo tendría 30 años y bueno, esa persona era mayor. Y bueno, yo iba... Todas las semanas iba a su casa y compartíamos el discipulado, pero llegado el momento en el cual tenía que tomar una decisión, no tomó la decisión por bautizarse. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal yo? Porque si la persona no se quiere bautizar, ¿qué hicimos todo este tiempo? ¿Qué hice todo este tiempo? ¿O qué hizo esa persona escuchando? Porque leíamos la palabra y leíamos las enseñanzas, pero si no se quiere bautizar, significa que no quiere seguir a Cristo. No lo entendí en ese momento. Hay algo que la persona que quiere ser verdadero discípulo de Cristo
El que quiere ser verdadero hijo de Dios tiene que bautizarse. No puede dejarlo, bueno, sí, lo voy a pensar más adelante. No es así, porque no sabés si tenés un día más de vida. Si querés seguir a Cristo, si verdaderamente querés seguir a Cristo, tenés que bautizarte. No puede pasar 10 años en el discipulado, no es así. Porque Dios después te va a decir, perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Entonces, una de las cosas que Dios pide es que aquellos que quieren seguirlo tienen que bautizarse para perdón de pecados. Y el bautismo es público. ¿Para qué? Para que todos sepan que vos querés seguir a Cristo, que ya no reinás en tu vida vos, sino que el que gobierna tu vida es el Señor. Por eso tenés que bautizarte. Y sé que en algunas oportunidades hubo personas que se tuvieron que bautizar de nuevo. Porque no habían entendido realmente lo que era el Evangelio del Reino. No habían entendido lo que realmente el sentido del bautismo. El bautismo es muerte y resurrección. Eso significa bautismo. No es que yo me bautizo porque estoy agradecido a Dios, me bautizo porque quiero irme al cielo. No, no es así. El bautismo es porque yo muero a mi vieja vida, porque yo ya decido no gobernar mi vida y decido que el que gobierna mi vida es el Señor. Por eso muero a mi viejo hombre y renazco a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es el bautismo. Y si alguno no lo entendió así, se tiene que bautizar de nuevo, porque ese es el significado del bautismo. Entonces, bueno, cuando hacemos discípulos, lo primero que tenemos que hacer, guiarlos al bautismo. Tienen que entender que el bautismo es una cosa, algo fundamental. Ahora bien, uno puede decir, pero hubo una persona que creyó de todo corazón, pero no llegó a bautizarse, falleció. Por ejemplo, alguien que está en un hospital. Bueno, si bien es algo que aquel que tiene salud y puede hacerlo, lo debe hacer. Hay circunstancias en las cuales no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Hay momentos en los cuales ni agua hay en ese lugar. Y la persona parte a la presencia del Señor porque recibió a Cristo en su corazón. Y eso Dios lo toma en cuenta. Pero son excepciones. Bueno, y lo siguiente que uno tiene que hacer cuando alguien se bautiza es enseñarles, que es lo que nosotros estamos haciendo a través del discipulado. Pero les repito, el discipulado no es que yo o los que llevan adelante el discipulado les comunican algo, sino que tienen que comunicarles vida. Y la vida de Cristo, es práctica. Hay que llevarlo a la práctica. Y como estamos hablando de discipulado y de hacer discípulos, la práctica del discipulado es hacer discípulos. Entonces, cuando al principio, cuando comencé a trabajar en la obra del Señor, siempre escuché que varias cosas escuché respecto al discipulado. Justamente el que es discípulo en algún momento debe discipular. Luego, algo que nos animaban a todos a que tengamos un espacio, sea el comedor, sea el living, lo que sea, que tiene que ser amplio. Cuando vos construyas tu casa, nos decían, tenés que construir un comedor amplio. ¿Para qué? Para que nosotros estemos más cómodos. Bueno, podemos estar más cómodos, pero era para recibir a la gente que iba a creer en Cristo. Ese era el fin. No era otra cosa. Entonces, todos nosotros tenemos que mirarnos y vernos a futuro como discipuladores de otras personas. Ese es el fin del Evangelio, el fin del discipulado. Vos te estás discipulando, ¿sabés para qué? Para discipular a otros. No es ni más ni menos lo que el Señor quiere, es la gran comisión, es lo que Dios nos pide a todos nosotros. Entonces, bueno, tenemos que enseñar, así como nos están enseñando a nosotros, de la misma manera tenemos que enseñar a otros, a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, todas las cosas. Y vuelve a repetir,
esta confianza que nos quiere transmitir a nosotros como hijos de Dios. Primero nos dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Él está por sobre todas las cosas. Tenemos el aval de Dios. Y al final nos vuelve a recalcar. Dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Pero ahora bien, algunos toman solamente esta parte y se olvidan de la anterior. Se olvidan de lo que habíamos dicho al principio. Esto de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, se da cuando hacemos discípulos, cuando bautizamos y cuando enseñamos todo lo que el Señor nos pide. Entonces dice, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? Bueno, es necesario que tengamos claro esto, porque este año ya termina, pero el Señor nos mueve a profundizar y a enfatizar en esto, en lo que resta del año y en el año que viene y todo hasta que venga el Señor. Tenemos que enfatizar en el discipulado y en ser discipuladores. Muy bien. En Marcos 16, en el versículo 16, Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 16. Esto a continuación de lo que decía, ¿no? De hacer discípulos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay que creer en el Señor. Tu familia tiene que creer en el Señor. Pero no solamente debe creer, porque es verdad que acá dice, y fuere bautizado, justamente. Porque hay gente que cree, hay gente que se bautiza, pero no entendió el reino de Dios. Ahora, creer, muchos creemos. Bautizarse, muchos se bautizan. Pero no todos entienden en la voluntad de Dios. No todos entienden lo que el Señor quiere para la vida de cada uno. Entonces viven conforme a lo que ellos piensan. Por eso, cuando creemos, debemos creer en la verdad. En lo que es verdad, en lo que es genuino, que es Cristo Jesús, como Señor nuestro. No que el Señor nos bendice, no que ahora soy salvo por gracia. Somos salvos por gracia, pero no me puedo quedar con eso. Y cuando me bautismo, tengo que tomar el verdadero bautismo, el bautismo que tiene sentido, el bautismo que dice que yo morí a lo que era antes y que ahora renazco a una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, dice. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora fíjense, esto dice, y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. ¿Y cuántos creemos acá en el Señor? ¿Cuántos creemos? Todos creemos en el Señor. Dice que a los que creen, estas señales van a seguir. Y tienen que seguirnos. ¿Saben por qué? No porque somos algo especial, sino que nosotros somos como un vaso que contiene, y el contenido es lo especial. El contenido es el Espíritu Santo de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, estas señales van a seguir a los que creen. Pero es necesario tener el Espíritu Santo. Bueno, todo esto tiene que ver con una vida entregada y consagrada al Señor. Ahora bien, hubo algunos movimientos cristianos que enfatizaron mucho en esto que acabamos de decir, pero se olvidaron de lo otro. Y es probable que nosotros en este tiempo
estemos tomando una parte y nos hemos olvidado de la otra. O hemos enfatizado en una y quizás no hemos dado cuenta como Dios quiere de la otra. Tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, ustedes saben, hay hermanos pentecostales, no voy a hablar mal de ellos, es más, hay muchas cosas que podemos aprender de ellos, y el movimiento pentecostal ha enfatizado mucho en esto, en echar fuera demonios, en sanar a los enfermos, y ha habido muchas manifestaciones del poder de Dios, porque ellos han enfatizado en eso, y se han visto muchas señales. Pero como que faltó un poco del discipulado, de ser discípulo de Cristo, de vivir la vida que agrada a Dios en todo tiempo, las 24 horas del día. Pero nosotros, como movimiento cristiano, al principio no era así, porque había más carisma, había más señales, había más gracia de parte del Señor a través de los discípulos que eran los hermanos de ese tiempo. Quizá nos hemos olvidado de una parte. Nosotros hemos enfatizado mucho en el discipulado y aún así tenemos que mejorar el discipulado, pero nos hemos olvidado de esta parte, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de que las señales nos acompañen. Entonces nosotros tenemos que buscar eso. Y para eso necesitamos creer en Cristo y llevar adelante un discipulado verdadero, un discipulado genuino, un discipulado que haga efecto en nuestra vida, un discipulado que se viva en nuestra carne propia, en nuestra vida propia. No podemos vivir un discipulado y que no nos sigan esas señales. Tenemos que dejar de lado la duda, tenemos que dejar de lado los temores y tenemos que tirarnos, digamos, a la fe, a lo que Dios nos muestra. Cuando Dios te muestra algo, no dudes, porque en ese momento ya perdiste. Si tenés la intención de orar por alguien o de darle algo de parte del Señor, no dudes, porque si dudás ya ese segundo, ya perdiste. Y el diablo ganó. Por eso tenemos que ser personas carismáticas. Tenemos que ser personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios, más sencillas, no tan complicadas. Entonces vamos a vivir el discipulado, pero también vamos a vivir esta parte, la parte de lo que Dios, de lo que Jesús nos prometió, porque es una promesa que Jesús nos dio. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Te doy una promesa. Si vos crees en Cristo, estas señales van a seguir a vos. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Entonces es una promesa. Y cuando Cristo promete algo, no es como nosotros que podemos fallar, que nos olvidamos, que lo dejamos para más adelante. No. Lo que Cristo promete, lo cumple. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Hay algo que no está bien. Hay algo que no está funcionando. Si eso no se cumple en nuestra vida, no es por culpa de Cristo. Es porque hay algo en nosotros que tenemos que mejorar. Entonces en eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a mirar claramente qué es lo que estoy haciendo. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Porque yo anhelo, quiero ver que el Señor me muestre su voluntad. No quiero pasar por esta vida sin que haya gente que haya sido bendecida por mí, a través de mí, que Dios lo haya bendecido. No quiero pasar desapercibido de Dios. No quiero ser uno más. Quiero ser alguien que cambie su entorno. Quiero ser una persona que cambie y que la gente vea algo diferente en mí. Por eso los discípulos de ese tiempo tenían gracia con todo el pueblo. Favor con todo el pueblo. Había algo diferente en ellos. El Espíritu Santo de Dios
los carismas del Espíritu Santo, las gracias del Espíritu Santo, la vida de Cristo, el discipulado. Todo eso estaba inmerso en la vida de la iglesia primitiva. Y por eso nosotros, la iglesia actual, tenemos que imbuirnos de todo esto y tenemos que vivirlo. Tenemos que hacer caso a lo que Dios nos está mostrando. Aleluya. Ahora fíjense, cuando el movimiento pentecostal, con esas campañas, porque ellos llevan adelante campañas y tienen esa forma de evangelizar, en otro tiempo, ahora por ahí no tanto, pero en otro tiempo, ese mover pentecostal que se vio en una parte de la historia, lo que hizo fue, las señales lo acompañaron. Y a través de las señales, otros creyeron. Entonces el movimiento pentecostal lo que hizo fue un crecimiento numérico exponencial. Creció en gran manera ese movimiento. Y no solamente hizo crecer a ese movimiento, sino a las iglesias, a los demás ministerios. Pero fueron por las señales, fueron por lo que Dios hizo, por la mano de Dios que se movió en ese tiempo. Por eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto. Tenemos que discipularnos, tenemos que vivir el discipulado de Cristo, el Evangelio del Reino, pero también tenemos que pedirle al Señor que nos dé los carismas del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Muy bien. Ahora, sin dejar eso de lado, que es muy importante, lo que nosotros tenemos que enfatizar es en hacer discípulos. La visión de la renovación en el principio del movimiento en el cual nosotros pertenecemos fue hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Y si bien no nos hemos caracterizado por hacer campañas evangelísticas, lo que se ha llevado adelante fue el discipulado cuerpo a cuerpo. Vos le hablás a tu vecino, vos le hablás a tu primo, le hablás a tu hermano, le hablás a alguien que conoces y haces un discipulado personal. Un discipulado personal. Y para eso tenés que tener tiempo. Y para tener tiempo tenés que dejar otras cosas para tener tiempo para el Señor. Para discipular a alguien tenés que dejar tiempo de otras cosas. Tenés que dejar tu comodidad. Tenés que dejar incluso hablamos, nos ponemos de acuerdo con mi esposa, con mi esposo, nos ponemos de acuerdo, vamos a tener este tiempo. Tenemos que tener tiempo para discipular, para hacer discípulos. Porque los discípulos no caen del cielo, No es como el maná, que lo recogemos todas las mañanas. No, uno tiene que ir. Por eso el mandato de Dios, de Cristo, es ir. Es ir. Tenemos que ir. Tenemos que hacer discípulos. Pero para hacer discípulos tenemos que ir. Y si yo tengo que ir, es porque tengo que quitarme de mi comodidad. Ahora que vienen los días de calor, está bueno, ¿no? Estar en casa. Yo cuando vuelvo del trabajo, me gusta estar en casa, porque llego a mi hogar, a mi lugar, digamos, de refugio, con mi esposa, con mis hijos. Pero hay que salir de la comodidad. Porque Cristo, fíjense que dice, no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía dónde recostar su cabeza. Él cumplió la misión del Padre conforme a lo que el Padre le pidió y hizo todo lo que el Padre le había pedido. De la misma manera nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Pero para eso tenemos que despojarnos de nosotros mismos, de nuestros personalismos, porque es este mundo que no ayuda. Este mundo en el cual la cuestión es adquirir, obtener, lograr, tener éxito. Todo eso viene del mundo. Y si bien Dios puede darnos eso,
pero si no viene de Dios, es una traba para nosotros. Por eso tenemos que tener una visión clara de lo que el Señor nos está pidiendo ahora. Tenemos que hacer discípulos. Es el mandato que el Señor nos marcó como movimiento cristiano. Y en ese tiempo había que ponerle un nombre al movimiento, al ministerio, y en ese tiempo era un movimiento de renovación y restauración de la iglesia. Algunos se enojaron, era a fines de los 60, se enojaron porque dijeron, ¿quiénes son estos? ¿Ellos van a renovar y restaurar la iglesia? Bueno, había muchas cosas que estaban mal. Algunas de las cosas que estaban mal era que muchos movimientos cristianos, muchas congregaciones no creían en el bautismo del Espíritu Santo. No creían en el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando había jóvenes, sobre todo había jóvenes que veían que en sus congregaciones no había lo que ellos estaban buscando de parte del Señor, estaban buscando tener una profundidad en la vida de Cristo, y cuando recibieron el Espíritu Santo, y algunos hablaron en lengua, los echaron de sus congregaciones. Los echaron, literalmente, porque no querían saber nada con eso, cerrados completamente al mover de Dios. Pero por eso este movimiento al cual nosotros pertenecemos, si bien nosotros no hemos vivido ese tiempo, es necesario renovar, porque parte del nombre que habíamos tomado en ese tiempo era movimiento de renovación y restauración. Ahora yo digo, mirándome a mi vida, yo tengo que renovar mi vida y tengo que restaurar mi vida. ¿Para qué? Para alinearme al propósito de Dios. Para alinearme al propósito de Dios para la iglesia, para mi vida. Entonces, vamos a disponernos de todo corazón. Todos nosotros nos vamos a disponer a discipular a otros. Todos nosotros nos vamos a disponer a abrir nuestras casas, a abrir nuestros hogares, para que otros conozcan al Señor, para que otros sean discipulados, para que otros conozcan la verdad de Cristo. Así como nosotros lo conocimos, de la misma manera otros lo conozcan. La persona que me discipuló al principio de mi vida cristiana tuvo un discípulo, fui yo, el único. Bueno, no importa. Si tenés un discípulo, está bien. Dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Por uno solo. Uno solo. Y por ahí vos ganás uno. En toda tu vida ganás uno. Pero esa persona multiplica y gana a otros. Y vaya a saber Dios qué es lo que va a ocurrir. Pero hay que disponernos. Hay que hacerlo. No podemos seguir de la misma manera. Así que es un corazón dispuesto. Y tenemos un corazón dispuesto. Ninguno de los que estamos aquí ya estamos conformes con lo que hemos vivido. Yo sé que queremos más. Queremos dar más del Señor. Y sé que Dios nos va a acompañar. Yo sé que Dios nos va a acompañar. Porque cuando Dios muestra algo, es porque Dios algo va a hacer. Ahora tiene que encontrar corazones dispuestos, corazones receptivos a la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor.